Esto es Noticias entre Políticos. Sergia Elena de Céliman, miembro del directorio presidencial del PRCC, comunicadora, política. Aníbal Díaz Rodríguez, vicepresidente del PRD, abogado, candidato a diputado Distrito Nacional. Josefa Castillo, diputada Provincia Santo Domingo Circunscripción 3, vicepresidenta nacional del PRM, psicóloga y maestra. Karen Ricardo Corniel, diputada y candidata a diputada por el PLD, especialista en propiedad intelectual, abogada. Esto es Noticias entre Políticos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Noticias entre Políticos. Les saluda Catherine Hernández, como siempre encantada de acompañarles a ustedes y también a ustedes, nuestro destacado grupo de panelistas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Bueno, vamos a revisar de inmediato los titulares para entrar en materia por la noche de hoy. Comisión que... La reforma constitucional sigue siendo el tema que genera conflicto en el país. Pero continúan las diferencias entre los oficialistas. Sociedad civil pide mayores controles para las iglesias evangélicas. Bueno, este jueves esta comisión que estudia el proyecto de reforma constitucional se va a reunir en el Senado de la República. Sin embargo, en el día de hoy, en una breve reunión, una vez más, las diferencias siguen sobre el tapete y las posiciones siguen sin poder moverse mucho, por lo menos por lo que se ve. La nota la tiene Julio Caraballo. La reforma constitucional sigue siendo el tema que genera conflicto en el PLD. Esas diferencias son más evidentes en el Congreso Nacional. Los legisladores que siguen los lineamientos del expresidente Leonel Fernández criticaron la conformación de la comisión especial. El presente reglamento se sustenta en los principios de legalidad, racionalización, transparencia, participación. De este mismo reglamento establece derecho de igualdad. Todas esas inquietudes fueron respondidas por Reinaldo Pared Pérez, quien encabeza esa comisión especial. En este reglamento, en todo su articulado, no hay una sola disposición, una sola, que prohíba a un proponente integrar una comisión o formar parte. Previo a la sesión de este miércoles, los reformistas visitaron la presidenta del Senado para proponerle la inclusión de todos los sectores en las discusiones de la reforma. El Partido Reformista ha dejado claro que no se opone porque hay una mayoría que sabemos, y ustedes también, que hay en el Congreso, pero es una buena oportunidad para tratar temas que yo creo que son del interés de todos los ciudadanos de República Dominicana. Cristina Lizardo observa y no profundiza mucho sobre el tema. Al final no estamos frente a cualquier caso. Esto hay que analizarlo sin presión, sin prisa y tomando en cuenta muchos elementos que escapan muchas veces a lo que establece un reglamento. Y es que la modificación a la Carta Magna causó que 363 miembros del Comité Central del PLD exigieran a los legisladores que siguen a Leonel a acatar lo emanado por ese partido. A todas luces, nuestro exitoso comité político debe reconocer que los resultados de la reunión del domingo 19 ha generado grandes secuelas. Será este jueves cuando por primera vez se reúna la comisión especial que estudiará la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial. Cada vez más se complica la situación en el PLD. El comité político del PLD tiene casi un mes que no se reúne. Julio Carballo, NCDN. El análisis se inicia esta noche con la colega comunicadora Sergia Elena de Céliman, además, por supuesto, miembro representante del Partido Reformista. Muy buenas noches, amigos televidentes. La pregunta es si se dividirá el PLD luego de esta reforma constitucional. ¿Se dé o no se dé? Yo diría que el PLD no se va a dividir. El PLD está dividido. Hoy en día vemos en el Senado de la República como 15 senadores que apoyan al presidente Leonel Fernández o al expresidente Leonel Fernández, se están enfrentando a 15 senadores que están
apoyando la propuesta de reforma a la Constitución que está llevando el grupo del presidente Danilo Medina. Vemos en el día de ayer, donde un grupo de más de 300 dirigentes del PLD, miembros todos de su comité central, envían una comunicación pidiendo que se acate la decisión del comité político. Entonces, los otros 300 miembros que conforman esa matrícula de 600 y tantos miembros del comité central, pues obviamente están apoyando al expresidente Leonel Fernández. Ahí tenemos 300 y 300. Pero no deja de ser lo mismo en el comité político del PLD, en donde 23 aprobaron que se lleve a cabo la reforma y 13 dijeron que no. Entonces, no es que si se divide o no, es que está dividido. Ahora, que si se consuma, si se llega a consumar esa división para este proceso electoral, eso es lo que habría que ver. Creo personalmente que no. Creo que uno de las dos partes va a ceder. Ahora, que si cuando esa parte cede no queda una herida casi mortal, pues también creo que sí. Que esas heridas son el producto de este enfrentamiento que hoy día está viviendo el PLD, pues yo creo que no permitirán que haya una reconciliación dentro de esa organización. No será la primera organización política de la República Dominicana que se fracciona. Ya hemos visto múltiples fraccionamientos en el Partido Revolucionario Dominicano, en mi mismo partido, el Partido Reformista, y ahora vemos que se inicia este proceso, no de ahora, hay que recordar que es un proceso que ya viene de atrás en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es la diferencia esta vez entre el enfrentamiento que vive el PLD de hoy, del enfrentamiento que vivió anteriormente? Bueno, habían los mismos dos actores, Danilo Medina, Leonel Fernández. Pero en el año 2007 estamos hablando de un Danilo Medina, miembro del comité político del PLD, secretario de Estado de la presidencia del gobierno de Leonel Fernández, enfrentando al presidente Leonel Fernández. Ahora, hoy están de frente el presidente de la República y el presidente de su mismo partido de la Liberación Dominicana. Muy buenas noches. Pues por lo visto este es un tema que apasiona a todos los dominicanos y dominicanas. Y qué bueno que es así, porque el PLD es que representa ahora mismo la fuerza mayor del pueblo y es la voluntad del pueblo que nos tiene activos y nos tiene en la mayoría de los puestos del Estado. Pues ciertamente en estos momentos hay diferencias dentro de la organización que nunca se habían visto y nunca se habían conocido, porque no habían sido públicas. Los tiempos cambiaron y ahora se han externado. No es parte de nuestra costumbre, ciertamente no estamos tan cómodos por la posición, pero últimamente no hemos ido adaptando, porque somos seres humanos y hasta los dedos de una mano tienen su diferencia. Todos los hijos de una familia tienen personalidades y comportamientos diferentes. Eso es lo que ha pasado en el PLD. Hasta donde el derecho a disentir ha ocasionado que este ruido haga pensar a muchas personas que quisieran que el PLD se divida. No es la ocasión. El PLD no se va a dividir. La decisión de que se pudiera presentar la propuesta de reforma a la Constitución es del Partido de la Liberación Dominicana, de su órgano principal, el comité político, quien tiene derecho a trazar las normas y las reglas que se tienen que acatar tanto en el Congreso Nacional como en los ayuntamientos. O sea que el PLD es uno, estas diferencias pronto se van a resolver y todo seguirá para bien del país, normal, como tiene que ser. Buenas noches, amigas y amigos. Realmente sería una pena que el PLD se dividiera. Lejos de lo que podrían pensar algunos, de que la oposición quisiera ver esto, yo creo que es algo que introduce más en una crisis al sistema de partidos políticos. Y nosotros entendemos que no debemos caer en lo que en el pasado algunos indujeron y propiciaron, que fue la división del PRD y la división del Partido Reformista Social Cristiano. En su momento hubo divisiones que fueron intrínsecas de los propios partidos y otras que fueron inducidas por intereses del propio PLD. Pero es bueno hacer una reflexión. Todo parece indicar que la reelección presidencial fue algo condicionado no solamente hacia los PLDistas, sino también al país.
Todas esas parafernarias de paradas cívicas y demás, de pancartas y cosas, letreros, incitando a que el presidente de la República se reeligiera, todo eso para nosotros fue planeado. Y ahí están los resultados. Hay una presunta división en el Congreso Nacional entre leonelistas y PLDistas. No se trata de una división entre reeleccionistas y no reeleccionistas. ¿Saben por qué? Porque no es una lucha ideológica, es una lucha por el poder político, es una lucha por el control del gobierno. Y en este sentido, nosotros vamos a ver, lamentablemente, un Congreso Nacional que en los próximos días será escenario de un gran mercado de voluntades. Y esto es penoso para la democracia. Lo que menos le importa a esos dos grupos, leonelistas y PLDistas, es la Constitución de la República, que la han utilizado como un pedazo de papel. Lo lamentable de todo esto es que el país es quien queda en desventaja por lo costoso que resulta una reelección presidencial y sobre todo modificar la Constitución de la República, porque para nadie es un secreto que eso se convierte en un gran mercado. Un mercado que es realmente vergonzante lo que ocurre en el Congreso Nacional cuando se pretende imponer una reelección presidencial sobre la base de la modificación de la Constitución de la República. ¿Y por qué no modificar la Constitución de la República para bien del país? No, simplemente es para producir reelección presidencial. Buenas noches, amigos televidentes, y buenas noches al panel. Yo creo que la pregunta y el planteamiento que hemos hecho encontrará buen respaldo hoy, porque mis colegas aquí han entrado en la pregunta, en el análisis. Qué bueno. Yo creo que el debate que ha presenciado la sociedad dominicana respecto al tema de la reforma y lo que hemos visto hoy en el introito de este proceso, pues ha sido bastante claro. Hay una parte de la bancada del PLD en el Senado que tiene una posición radicalmente distinta a la que tiene una minoría. Porque la verdad es que los 13 que han suscrito el proyecto y los 15 que aún se dice que están firmes en su posición de respeto a la Constitución de la República, evidentemente que presenta a un PLD fragmentado. Que ese proceso se consume, que ese proceso llegue más allá, bueno, entonces será que el PLD se cohesionó, pero la división está planteada. Y sobre todo está planteada en el PLD. Yo creo que decir entre leonelistas y danilistas, eso a nosotros nos importa poco. Está planteado en ese instrumento democrático, parte de la partidocracia que es el PLD, que tenía una vocación histórica con el profesor Juan Bosch muy clara de cuál era su pensamiento respecto a ese tema. Que hoy estos nuevos PLDistas, básicamente los que están en el comité político, que no tienen tradición política y tampoco PLDistas, han abdicado a un legado histórico del profesor Juan Bosch. Yo creo que ahí está básicamente la diferencia. Es un PLD distinto, es un PLD diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Y evidentemente que no puede estar más dividido el PLD porque hay una distancia absoluta entre el PLD de hoy y el PLD de toda la vida. Vamos a comerciales, amigos. Al regreso, debate sobre este tema. NSDN sigue marcando la pauta de las noticias también en las redes. Noticias en Rap se convierte en trending topic en su segunda semana de emisión. Más de 1 millón de personas alcanzadas. NSDN, pasión por la noticia. Seguimos con más de Noticias Entre Políticos. Recuerde que sus comentarios son importantes. La cuenta en Twitter es @epoliticoscdn37. La pregunta que se hace a la producción del programa, la veían ustedes desde el inicio del análisis, es si ustedes consideran, acá el grupo de panelistas y también ustedes en sus casas, por supuesto, que esta situación va a generar una división en el Partido de la Liberación Dominicana, que por demás está gobernando pues hace ya varios años en el país.
Bueno, yo creo que realmente la división está plasmada, como decíamos en el análisis prácticamente todos, ¿verdad, Karen? No todos. El PLD está pasando por una situación difícil, una situación que ojalá se resolviera, porque para nadie debe ser una gracia que el sistema de partidos se siga resquebrajando en la República Dominicana. Ahora, lo que se ve en el momento es no solamente que hay dos grupos encontrados, sino que son dos grupos como con la misma fortaleza, que es lo diferente a ocasiones anteriores, porque no es la primera vez que en el PLD se enfrentan diferentes sectores, sobre todo con esos mismos actores, pero ese enfrentamiento que podemos recordar en el año 2007 del presidente hoy, Danilo Medina, con el expresidente Leonel Fernández, nada tiene que ver con lo que está pasando hoy. Hoy en día tenemos una especie de choque de trenes. En aquel momento era un sector poderoso, lo dijo el mismo Danilo Medina, me venció el Estado en aquella contienda interna en el año 2007. Hoy no, hoy es como si fueran dos estados, porque no podemos dejar de reconocer el liderazgo que tiene el expresidente Leonel Fernández, no solamente a lo interno del PLD, sino también en toda la población, en todos los sectores de la vida nacional. Entonces, ahí es que está el detalle. ¿Van a poder ellos reencontrarse nuevamente después de que ha sido prácticamente no ha sido una competencia, sino, diríamos, una especie de aplastar el uno al otro, ya sea que se imponga la reelección o ya sea que tengan que retirar el proyecto de reelección en cualquier momento del Congreso de la República? Bueno, realmente el PLD está dividido. Ahí lo que hemos visto durante todos estos días, durante estas semanas, es un posicionamiento fuerte del grupo que presenta la reforma, pero una radicalización constante, reincidente, una coherenciación permanente en el grupo que no está con la reforma. Ayer vimos un manifiesto otra vez de una cantidad importante de diputados. Pero el tema de los senadores incluso presenta una situación más radical en función de los discursos, porque la verdad es que los diputados, y uno lo percibe incluso por la propia Karen, han sido bastante moderados en su lenguaje. Pero en el hemiciclo, compadre, lo que ahí se ha escuchado, lo que ahí se dicen a diario, nosotros tuvimos hoy una conversación con una senadora, y mire, la posición que tienen una parte de los senadores del presidente Fernández, es una posición bastante radical. Y como decía Josefa y también Sería Elena, ¿y quién se alegra de eso? El PLD, si algo debe hoy estar pensando, una parte del propio PLD, y no necesariamente la parte de la reelección, tiene hoy que estarse rasgando las vestiduras, porque están hoy cosechando las consecuencias de haberse inmiscuido en los procesos internos de los partidos políticos, fundamentalmente del PRD. Correctamente. El propio presidente Fernández, que tiene un apoyo importante de reformistas, que incluso hoy la reforma dividió el Partido Reformista y el proceso de reelección, uno de sus principales voceros de la radicalización de su posición es un reformista. Hoy usted ve cómo están pagando eso, porque al final, ese proceso de hacer lo que sea, de llevárselo todo, de investirlo todo con el poder absoluto, hoy el mismo PLD tiene una discusión entre sus propios senadores que parecieran, cuando uno lo escucha, parecieran que son senadores de partidos diferentes. Y ese no es el PLD que uno está acostumbrado a ver. Mira, ellos dicen que no hay oposición, porque tal vez la posición de ellos internamente es más de oposición que la de la misma oposición. No, y la verdad que los calificativos que ahí se usan, y mire, uno no quiere promover eso, pero eso está ahí. Mira, eso es un tema que nos da en la cara todos los días. Usted hablaba de lo vergonzante. Cuando usted decía la palabra vergonzante, ¿cómo puede uno tapar eso? ¿Y cómo uno puede hacerse loco frente a un proceso de cualquierización del principal instrumento de representación popular que es el Congreso Nacional? ¿Cómo uno puede? Uno quisiera, imagínese, pero ¿cómo uno esconde eso? Eso da pena. Sí, realmente es algo que no se puede esconder. La división está plasmada en el Partido de la Liberación Dominicana. Y ya el comité político del PLD, que nosotros decíamos que los PLDistas eran como una especie de corporación o de logia, donde tú no podías decir las cosas que tú
sentías o disentir ante cualquier tema en el Congreso Nacional. Yo escuchaba muchas veces a mis compañeros decir, Josefa, es que se da una línea política, yo no puedo violentar la línea de mi partido, porque mi partido aquí, porque mi partido allá, porque el comité político, porque nosotros somos muy disciplinados. No, no es disciplina, es cuestión de intereses. Y es lamentable que esto esté pasando, porque yo decía el otro día que no se puede tapar el sol con un dedo. Y realmente esta crisis ha desbordado. En el Congreso Nacional realmente hay un manejo, diríamos, amigable. Yo tengo que decir eso, no puedo sumarme a decir que no es así. Muchas gracias. Y realmente lo que sí ocurre es que se dividen ya, no está en grupitos, se dividen los leonelistas por un lado y los danilistas por otro. Y ellos ahí pues hacen sus comentarios, plantean sus asuntos, sus posturas y demás con respecto a la reelección o no presidencial. Pero lo más asombroso es que así mismo como dijo Danilo Medina, que el Estado le ganó el pleito, que lo aplastó el Estado, yo veo venir una situación de que parece ser que el Estado también va a aplastar a Leonel Fernández. Al Congreso. Y al Congreso Nacional. Y al Congreso Nacional. Al Congreso. Bueno, pero cuando equiparamos de ellos. Sí, pero cuando equiparamos los asuntos entre leonelistas y danilistas y hablamos, hacemos la referencia de que a uno que se quejó que el Estado lo había aplastado, el otro ahora el Estado lo va a aplastar. Pero la burla va a pasar la reelección. Pero la burla, todo parece indicar, pero la burla grande es contra el pueblo dominicano. Ahora sí. Porque los recursos que se están utilizando son los recursos, los tuyos, los míos, los de él, los que pagan sus impuestos, los del pueblo dominicano. Pero además, ¿sobre qué base patriótica se pretende modificar la Constitución de la República? ¿En qué aporta esto al país? 4 años más. 4 años más para qué? La base patriótica. 4 años más para desgobernar el país. 4 años más para someter al país en esa situación de endeudamiento y los cientos de miles de problemas que ya nosotros hemos repetido aquí cientos de veces. Lo que ocurre es que lo que tú le haces al otro en algún momento te va a llegar a ti. ¿Eso a quién? Y llegó el momento, bueno, eso lo estamos diciendo PLD. a lo que hizo el PLD con el Partido Reformista y también con el PRD. Y nosotros que tuvimos nuestras diferencias en algunos momentos dentro del propio partido y que hubo divisiones que se produjeron cuando en la época de Peña Gómez, con el BIS y demás la estructura, lo vimos luego en el Partido Reformista. Pero al Partido Reformista lo utilizaron, lo indujeron a propiciar que ganara el PLD y sin embargo así mismito lo utilizaron y lo echaron a un lado. Pero vamos a dejar esto aquí para que Karen, Ricardo. De todos modos me gusta escucharlo porque en algunos momentos como dice el pueblo dominicano, una frase muy popular. Inteligentemente te quedaste de última para recoger. Y se cantan y se lloran. No, porque realmente son 3 contra 1. Son 3 contra 1 y yo tengo que dejarlo que se desahoguen. Y después que se desahogan, entonces, pues yo les respondo. Karen, porque no estamos ahogados. Mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana, tiene estatutos, tiene reglamentos, tiene disciplina, independientemente de que es parte del sistema democrático en la República Dominicana. Y es el sistema de partido de la República Dominicana el que está en decadencia. Somos los políticos los que estamos en decadencia. Colega Josefa, no los partidos. La institución llamada PLD resolutó y decidió una postura. Y es en base a esa posición que se debe trabajar. Las diferencias que han pasado con algunos colegas, que son importantes, independientemente de cualquier valoración que muchos han querido hacer, que no la veo positiva, todo lo contrario, son cada vez más importantes y tienen derecho a disentir, aunque no estoy tan de acuerdo con la manera como lo han hecho, pues entiendo que se van a resolver en los próximos días.
Y eso de estar hablando de que los recursos del Estado, eso es discurso. Y yo creo que en base a eso es que el PLD está preparándose para cuando ustedes quieran venir con ese discurso, pues desmontárselo. Desafortunadamente, las debilidades de los sistemas de partidos políticos en la República Dominicana son los que han hecho que un partido llamado el PLD, le guste a ustedes o no le guste, tenga la mayoría de las posiciones, que no es parte de la democracia. Eso no es democracia, según yo he estudiado y todavía sigo estudiando lo que debe ser una democracia en el mundo. Que un partido tenga la mayor de todas las posiciones no debe ser lo correcto en un sistema de derecho, un sistema democrático, pero desafortunadamente ustedes no se ocupan. Su discurso de querer echarle la culpa al presidente Fernández, que los dividió, entonces tendríamos que ver si antes también los dividió, porque está hablando del último proceso, no, porque todos los días aquí tengo que escuchar lo mismo. Lo dijo el lunes el expresidente de la Cámara de Diputados Pacheco, lo dijo la semana pasada, y ahora ustedes lo ratifican. Usted dice el PLD nos dividió, pero están refiriéndose al presidente Fernández porque ese es el ataque. Pero mira, para mí, no es el PLD, porque es un plan. El presidente Fernández y un PLD malo. Discúlpeme, lo quieren englosar para querer atacar al presidente Medina. Eso no fue, eso fue el comité político del PLD que lo planificó, no fue solamente Leonel Fernández. Pero eso no es lo importante en este momento, Karen. Eso es desviación del tema. Eso no es el problema. Ahora. Ustedes no tienen temas nacionales. Óyeme, los temas nacionales debería de tenerlo el PLD en estos momentos que está gobernando y no estar imbuido en una discusión de si se reeligen o no. Ni se va a dividir el tema, Karen, no podemos hablar de otra cosa. Cuestionando la producción. Oye, Karen, el problema es que nosotros lo importante ahora no es eso. Lo importante no es eso ahora mismo, que si la elección o no. Aquí en este país hoy no hay agua en los hospitales, no hay agua en las casas. Y el PLD y tu presidente de la República, lo único que están pendientes es si se reeligen o no se reeligen. Eso es lo que le importa a este país. Aquí hay una en donde los envases de agua están por debajo de lo normal y tú lo sabes. Ellos se olvidaron. Entonces hoy ellos están en reelección. Es del gobierno que ustedes están llevando esa posición en descuido de la gran mayoría de los grandes problemas. Que estuviera haciendo la denuncia. Aquí el Estado no se ha parado. Entonces es mentira que aquí no hay agua hoy en día en las casas de familia. Usted no sabe que hay una sequía en el mundo. Que no hay agua en los hospitales. Hay una sequía. Entonces en eso que deberían de estar ustedes, en eso que debería estar el gobierno, para lo único que deberían de estar. Pero sigamos con la reelección. Tenemos que revisar los comentarios a través de la red social Twitter, gente que utiliza 140 caracteres o menos para hacer sus comentarios. Los van a ver ustedes en pantalla, estamos utilizando la tableta para que lo vean en este momento. Aristides Marte comenta, es un seguidor de Noticias Entre Políticos, dice, se quiere negociar políticamente, pero es que un sector está pidiendo lo innegociable, van a salir del poder, Unidad PLD. Miguel Gutiérrez dice, es evidente que no existe la forma de dejar dos grupos en empate. Bueno, Banca Brea, J. Brea, dice, ¿qué más prueba quieren para decir que ya existe una división en el Partido de la Liberación Dominicana? Pero vamos a comenzar. Tenemos que irnos a la pausa. Se tomaron un poquito más de tiempo. ¿Cómo coherencia, por favor? ¿Cómo no tapa eso? El portal CDN tiene una nueva plataforma adaptable a cualquier dispositivo, móvil y tableta, brindando una experiencia única a nuestros usuarios, no importa dónde se encuentren. Así es, Hugo, veamos un breaking news o últimas noticias. ¿Cómo acceder a esta nueva barra interactiva? Te vas a enterar de todo lo que está pasando al momento a nivel mundial. Tenemos una nueva forma de acceder a las noticias por tema. Aquí encuentras todo lo publicado sobre un contenido en especial. Algo más que debes saber sobre el nuevo portal de CDN. Entra a Noticias Recientes y Populares. Verás el ranking de las noticias de mayor impacto y los comentarios de nuestros seguidores, incluyendo el tuyo.
Seguimos con más de noticias entre políticos. El debate continúa, señores, por más que mandemos a pausa, que hagamos lo que hagamos. Esto trasciende al Congreso de la República definitivamente, aunque tenemos acá a dos diputadas y bueno, a la señora Seliman y Aníbal, que están aspirando también allí a ser parte, por supuesto, del gobierno nacional en sus distintas posiciones. Vamos a hablar de otro tema, en este caso de todo lo que se ha estado diciendo sobre el asunto de las iglesias evangélicas y en este caso lo que ha dicho el Procurador General de la República, que aclara que este ciudadano que ha sido investigado en Colombia no tiene relación con las iglesias evangélicas del país en un caso sobre presunto lavado de activos provenientes de narcotráfico. Vamos a aprovechar también para saludar a Michael Soto, quien reporta sintonía, y que Augusto Cabral, nuestro productor, nos pide que desde acá le mandamos saludos. Al parecer es la primera vez que sintoniza Noticias entre Políticos. Esto es una fiebre, señor Michael Soto, la gente nos comenta, nos tuitea, pero vamos a ver la noticia del Procurador General de la República sobre este ciudadano dominicano. Pese a que el Procurador de la República aclaró la mañana de este miércoles que no es pastor evangélico Jorge Amado Mercedes Cedeño, la sociedad civil y representantes de congregaciones evangélicas entienden es necesario exista un órgano rector para vigilar las congregaciones evangélicas en el país. Hemos hecho las investigaciones previas y también lo hemos discutido. Esa persona no pertenece a ninguna iglesia organizada evangélica, no es miembro de ninguna de las congregaciones. Tendrán que abocarse a una reflexión profunda que lo lleve a buscar mayores mecanismos, no solamente de transparencia, sino de estructuración y organización, siempre apegado a lo que es la libertad de culto. Todo el mundo sabe que aquí hay libertad de cultos y de organización de iglesias. Es una debilidad que existe en la ley dominicana. Y cualquiera, sin ser evangélico, en una esquina por una iglesia, sin estar preparado, sin pertenecer a un concilio. Mientras que el presidente del Servicio Social de las Iglesias agradeció las aclaraciones del Procurador de la República. Las iglesias cristianas tienen estructuras que rápidamente nos permiten saber si es una persona que está regida bajo la cobertura de estructuras formales cristianas, y las informaciones que tenemos es que no es así. En tanto que representantes de las congregaciones aseguran desconocer a Amado Cedeño, quien de acuerdo a las investigaciones reside en San Pedro de Macorís. Se recuerda que la denuncia por parte de las autoridades colombianas involucra supuestamente a iglesias evangélicas en el país que supuestamente eran utilizadas por narcocolombianos y que en el país fueron recibidos alrededor de $420,000. Tanto el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia como los representantes de las iglesias cristianas solicitaron a las autoridades investigar esta denuncia a fondo y someter a la justicia a los responsables. Giovanna Núñez, NCDN. Se inicia el análisis con el candidato a diputado por el PRD, Aníbal Díaz. Pues mis amigos, yo pienso que el tema con las iglesias evangélicas es un tema a auscultar. Hay un proceso de crecimiento, de proliferación, la verdad que amplio en todo el país, de las iglesias evangélicas. Yo creo que hay que acercarse al codo, hay que acercarse a los líderes tradicionales, Braulio Portes, Ezequiel Molina, verificar con ellos qué está pasando, pero la verdad es que tomar el tema con mucho cuidado. Nosotros incluso desde mi posición de católico practicante y de ser integrante de diferentes ministerios de mi iglesia, pienso que con mucho criterio, con mucho respeto, hemos visto el fortalecimiento de la fe a través de las diferentes denominaciones cristianas evangélicas. Y hay mucha gente que hace un servicio al país, a su sociedad decente, con mucha seriedad en esas iglesias, y son los menos los que han tenido algún tipo de participación, y es fácil verificarlo, porque el mayor crecimiento de esas iglesias se da en los barrios. Por ejemplo, en La Puya, Arroyo Hondo, tenemos una parroquia católica, pero hay 30 evangélicas, 4 haitianas de esas, que solo se da misa o el culto que ellos celebran en creol. Hay un evidente crecimiento, un auge de esas iglesias. Lo que hay que verificar, darle seguimiento, establecer un criterio claro, un protocolo con el CODUE, con la Unión Nacional Evangélica,
con Braulio, con Ezequiel y verificar eso, pero no, tener mucho cuidado para que no estemos relajando el tema, porque la verdad que hacen un gran aporte y son serias la mayor parte de ellas. Señores, hay que considerar que no es común que en las iglesias evangélicas se propicien escándalos. Hay de todo en la viña del Señor. Hay gente mala que muchas veces se acomoda y se ceba muchas veces de la buena voluntad de las personas y se cuelan en estos espacios de gran credibilidad como son las iglesias evangélicas. Nuestras iglesias evangélicas, al igual que las iglesias católicas, juegan un papel fundamental en la sociedad dominicana o en cualquier sociedad. Lo hacen en positivo. Les sirven de terapia, les sirven para aumentar su fe, les sirven para tener esperanza, les sirven para hasta desarrollarse espiritual y personalmente, hasta culturalmente. Se aprenden la Biblia, las historias y manejan una cantidad de conocimiento que uno se sorprende. Como una persona que fácilmente es medio que analfabeta y sin embargo, pues pasa a ser pastor o pastora de una iglesia y exhibe unos conocimientos con una fluidez extraordinaria. Yo creo que también, asimismo como está la presencia de Dios en la mayoría de los escenarios, también el diablo se apodera de situaciones y de personas y entonces utiliza la iglesia para hacer sus tropelías. Yo creo que en realidad debe de investigar este caso como cualquier otro caso y también investigar las acciones propias de las iglesias que van multiplicándose en el día a día por todo el país, porque es obvio que tenemos que fiscalizar cuáles son las acciones en las que se están involucrando, ya que tenemos que estar prestos a saber y a prevenir también cualquier situación como esta que se ha denunciado. Como muy bien dice la palabra de Dios, está el bien y está el mal. Yo lamentablemente, o no me imagino ni siquiera cómo viviría un pueblo sin fe, cómo vive un pueblo sin iglesias protestantes, sin una religión oficial. En la República Dominicana, afortunadamente, en los últimos años, cada día más, ha crecido más y han crecido más las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas conocidas aquí mucho en la República Dominicana. Y ciertamente el trabajo que hacen por fe a cada uno de los miembros de las comunidades es un trabajo digno, un trabajo serio, un trabajo impresionante. Es un trato humano, es un trato calificado, es un trato sincero, porque lo hacen con el sacrificio y con el compromiso. La mayoría de ellos comienzan desde abajo, comienzan con muy escasos recursos e independientemente de que muchas veces se le critique el tema del diezmo y algunas otras reglas que tienen, no son ni por casualidad algo que se le pudiera refutar de lo que es su seriedad, de lo que es su honradez, de lo que es su disciplina, de lo que es su compromiso y su sacrificio en nombre de la fe. Por eso yo creo que como Estado se tiene mejor que proteger, mejor que crear los canales y si regularlos le va a dar un mayor beneficio, pues estoy de acuerdo. Pero esto que pasó en este caso es un caso muy particular, muy mínimo. Muy mínimo. Han habido escándalos en otras iglesias también. Es parte de la descomposición social que lleva el mundo y la República Dominicana no deja de ser parte del mundo. Todas las profesiones también le han pasado situaciones como esta. Sí, los abogados una parte está desacreditada, los médicos una parte desacreditada, los ingenieros una parte desacreditada, porque somos seres humanos y por eso ni una persona que trabaje y que viva con la fe puede escaparse a desafortunadamente esta realidad. Nosotros tenemos mejor como Estado, como instituciones de la vida política partidaria, que incentivar este tipo de trabajo. Y mejor aún, cristianizar todos los servicios en la República Dominicana, porque la fe es lo único que nos puede garantizar que tengamos mejores ciudadanos como nos merecemos en este país y en el mundo. Sin la fe no logramos nada. Ya lo dicen, lo han dicho mis compañeros esta noche, la iglesia evangélica en la República Dominicana juega un papel muy importante no solamente en nuestra sociedad, en la República Dominicana, sino también en el mundo. Hoy en día podemos decir que en el mundo hay más de 2.100 millones de cristianos
Y de esos 2.100, el 37% son evangélicos, son de la iglesia protestante. Entonces, que si hoy tienen un peso específico en nuestra sociedad, pues sí lo tienen. Que si hacen grandes aportes a nuestra sociedad, pues sí lo hacen. Ahora, lo que ha pasado en estos momentos en que se ha hecho la denuncia de un pastor evangélico que en Colombia se denunció, o las autoridades colombianas han denunciado que es parte de un cartel, de una red de narcotráfico que está lavando dinero hacia la República Dominicana. Eso es un caso aislado. Eso no necesariamente es el comportamiento de los miembros de la iglesia evangélica en nuestro país y en el mundo. Donde quiera se cuecen habas, como dijo la compañera Josefa. Ahora, lo que tiene que ver con la organización de las iglesias evangélicas no es tan fácil. Vamos a recordar que en la iglesia evangélica hay muchas denominaciones, hay muchas corrientes. A diferencia de la iglesia católica, en donde hay una jerarquía vertical, en las iglesias evangélicas es horizontal. Se dice que en el mundo hay más de 20.000 denominaciones distintas de iglesias evangélicas. No es tan fácil hacer un ordenamiento en la iglesia evangélica como en la iglesia católica. Pero lo que ha pasado en estos momentos, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, es un caso aislado. En la iglesia evangélica, como en la iglesia católica, como en toda la sociedad dominicana, la mayoría son gente buena. Bueno, la pregunta que se hace la producción del programa para el debate y que ellos han estado abordando previamente en su análisis es si ustedes consideran que debe regularse el establecimiento, la creación de nuevas iglesias evangélicas en el país. Yo entiendo que sí, que hasta para bien de todo el sistema, pues es bueno que se regule. ¿Por qué no? Y yo creo que también deberían... Tú sabes que se aprobó una ley el cuatrienio pasado, Josefa, se aprobó una ley para permitir el matrimonio de parte de los pastores de la iglesia y también dentro de la Constitución de la República, pues también se hizo, se especificaron el tema de la libertad y de los derechos que tenían las iglesias. Pero yo le voy a decir algo, ¿cómo sería el control? Porque también tenemos una Junta Central Electoral que tiene leyes, que tiene reglamentos, que expide las actas de Estado Civil. Entonces, ¿quiénes van a estar llevando actas? Yo creo que para todo es bueno salvar que se regulen para ellos mismos, para cualquier tipo de información, para cualquier tipo de estadística, para las cosas buenas que hacen, es bueno que estén regulados. O sea que yo no lo veo tampoco como que por este caso se tengan que regular, sino que yo lo veo como algo que yo entiendo que ellos lo han estado haciendo, porque mira que ha salido la declaración de muchos de ellos diciendo aquí no pertenece a esta iglesia o este grupo, no pertenece ese supuesto pastor. O sea que aparentemente es una persona que abusaba, se hizo pasar por un pastor, usaba una iglesia para hacer fechorías, pero eso no puede embarrar de ninguna manera el trabajo tan arduo que hacen las iglesias protestantes en la República Dominicana. En las iglesias evangélicas hay concilios y hay ministerios, y por eso hay una gran variedad de iglesias que se desprenden de un concilio, por ejemplo, y pues la labor que ellos realizan, que todos la conocemos, la labor que realizan los pastores y las pastoras, ahora resulta que ellos tienen una modalidad del pastor y la copastora, o sea, el esposo y la esposa se involucran los dos en una situación de fe para poder encarrilar sus ovejas, para poder imprimir la fe cristiana y con ello también buenas costumbres, temor de Dios y grandes valores. Yo creo y repito, señores, este caso fue un caso aislado. Es muy raro que las iglesias evangélicas estén involucradas en un escándalo. Fíjense cómo se trata de una persona que supuestamente está acusada de asuntos de narcotráfico y demás, que se introduce en una sociedad, en una comunidad cristiana, para a partir de ahí hacer cosas que diríamos que le hacen daño no solamente al grupo, sino también que le hacen daño a la propia sociedad. No obstante, estamos hablando de que esas iglesias evangélicas, que por ser tantas y porque muchos pastores, por ejemplo, se desencantan del lugar donde están y hasta fundan otra iglesia y no existen los controles necesarios, yo creo que los concilios, yo creo que los ministerios, yo creo que los que son líderes en este espacio de fe deben de hacer todo el esfuerzo
para que se propicien reglamentaciones para el funcionamiento y apertura de las iglesias que no tienen control de poder funcionar. Pero también digo, a las iglesias evangélicas hay que ayudarlas porque tampoco tienen presupuesto. Y al no tener presupuesto, al no tener, ellos viven del diezmo, como bien decía Karen, y algunas ni siquiera de eso, sino de la voluntad que le dan los que tienen los mismos feligreses de para que no se vaya a distorsionar el planteamiento sano que usted hace, establecer que ninguna tiene presupuesto. La Iglesia Católica tiene la ventaja respecto, como decía Sergio Elena en la parte inicial del debate, de que tiene una organización vertical y evidentemente eso permite que haya un proceso directo entre el Estado gobierno y la Iglesia, pero ninguna de las denominaciones, la católica ni las 20.000 que puedan haber en el mundo representadas aquí, una buena parte de esas, no tienen presupuesto. Hay asignaciones que tiene la Iglesia de manera directa, sobre todo en el tema de la construcción, de los remozamientos, pero cada una de las parroquias, cada una, mire, todas las tienen. Eso ahí no dividamos la fe tampoco, ni dividamos las iglesias, ni entremos en eso. O sea, la realidad es que la Iglesia Católica no tiene un presupuesto del Estado Dominicano. Recibe, como reciben otras denominaciones, indirectamente, el beneficio de que el Estado es constructor, de que el Estado remoza, de que el Estado prepara, de que el Estado ayuda. La verdad es que la mayoría de los sacerdotes son líderes de solvencia moral, porque para ser sacerdote hay que pasarse 8 años estudiando. Hay que llegar a que pero déjeme terminar la idea. Entonces, bueno, pero déjeme terminar la idea. Entonces, la formación que tiene la Iglesia, por su forma, como explicaba perfectamente Celia Elena, permite que haya un trato directo, que haya menos espacio a ese tipo de situaciones y evidentemente que de lo que se trata es de que haya, como decía Karen, así como se hizo con la ley que permite el culto evangélico a la celebración del matrimonio, que así mismo se tome el tema y que no sea a propósito de lo que ha pasado hoy, porque nadie, como aquí lo hemos dicho, todos estamos de acuerdo, los 4 en eso, de que hacen un gran trabajo, todos sobre todo porque hacemos actividad política, sabemos que en los barrios lo que más hay son iglesias empoderadas de los problemas sociales, que ayudan muchísimo y que son ese muro de contención. Cuando Karen decía que qué sería de esta sociedad sin fe, solamente te miraba y decía, caramba, estás hablando como eres, como una persona con conocimiento de la fe, porque solo la fe, catalizador de la esperanza constante a través de la renovación eucarística, es lo que ha permitido que este país esté como esté. Ahora, de lo que se trata, debe estar claro de que todas las iglesias evangélicas, católicas, hacen un gran trabajo, trabajar en el tema de que puedan organizarse, de que el CODUE, de que el Consejo Nacional Evangélico, de que Braulio Porte, de que Ezequiel Molina asuman el liderazgo que tienen, que lo tienen en gran medida. No hay un momento más álgido de la fe que la batalla de la fe, y lo hace la Iglesia Evangélica, que tomemos ese gran ejemplo y que hagamos un proceso de organización que permita que puedan ser auscultadas sobre la base de reconocer su gran trabajo en el país. Aníbal, para los políticos a veces es difícil tocar este tipo de temas porque de alguna manera tenemos seguidores que están en las diferentes congregaciones, en las diferentes corrientes y no tenemos por qué fanatizarnos ni con unos ni con otros. Ahora, lo que ha pasado en estos momentos con ese pastor creo que debe mover a la reflexión, a de que sí hay que hacer algo, porque no es mentira. Es decir, que él no fuera un pastor reconocido en la República Dominicana, que no tuviera una iglesia reconocida, que no fuera parte de una... Que fuera un caso aislado, eso es cierto, pero un caso aislado que existe, que ese hombre venía a la República Dominicana, que iba a Monte Plata, que se hacía pasar por pastor y que, vamos a decir, se aprovechaba de la ingenuidad y de... Un delincuente normal, un delincuente, que miente. Pero como él pueden aparecer muchos. Entonces, si en la iglesia, si entre la iglesia evangélica hay ya en estos momentos líderes de la categoría de Ezequiel y de muchos otros que ustedes mismos han mencionado, bueno, pues vamos a aprovechar que esos liderazgos reconocidos en el país puedan iniciar o continuar, porque no es que no se está haciendo, puedan continuar con esos esfuerzos para que sí se requiera de algún tipo de regulación, que no es que yo llegué aquí y yo digo yo soy un pastor evangélico y abro mi casa y comienzo a recibir gente y a pedir diezmo y a hacer 1.500 cosas en nombre de que yo soy pastor, como tampoco puede en la iglesia católica tú venir y construir una iglesia. No lo hace.
Bueno, porque hay lo que hablamos anteriormente, de que hay una jerarquía vertical que no lo permite. Pero sí creo que aquí hay un liderazgo en la iglesia evangélica que ya pueden nosotros encaminar ese tipo de hay algo que hay que aclarar. Me permiten un momentito. Miren, los pastores de las iglesias evangélicas normalmente nacen de la propia congregación. Fíjense qué extraño es este caso, que es un señor transportado que no lo conocía y que se aprovecha de una comunidad cristiana, evangélica. O sea, es lo que tenemos que ver también, que se trata de una persona aprovechada, pero los pastores, un estafador. Los pastores regularmente en la comunidad, nacen de la comunidad, nacen de la misma iglesia, ellos van haciendo como ascensos en las posiciones que van ocupando. No, y se van preparando, estudian, me consta. O sea, que realmente creo que tenemos que todos nosotros... Y como usted dijo, fundan ellos mismos. Claro. Van a un barrio, alquilan una casa y ponen... Y es una buena oportunidad de parte, si se regulan como lo están haciendo, también de parte del Estado Dominicano, darle una respuesta de más apoyo. Correcto. Porque ya ahí, al tener una regulación, pues ya el Estado también sabría cómo apoyarlo y de qué manera nosotros también, que siempre le favorecemos en algunas cosas, pues lo hacemos de una manera mejor y más organizada. Miren, nos tenemos que ir, ya nuestro compañero Félix Victorino está listo para resumen final. Félix, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mirando el debate, las damas, 3 damas y el pobre... Ay, no, pobre. El bendecido. Afortunado. Bendito es el hombre ante todos aquí esta mujer. Yo digo el pobre porque yo sé que ustedes 3 comen mucho y Rogelio Genao la está esperando a todos y yo le voy a dejar a este pobre hombre. Porque creo que hay un cancito en el restaurante de Rogelio Genao. ¿Verdad, Josefa, que está invitada? Hay un cumpleaños de Tobías Crespo. Bueno, pues entonces me mandó a decir con para después. No, después ahora, porque me mandó a decir Rogelio Genao con Arturo que tiene resumen final ahora, que es el programa que empieza a continuación, y ustedes entonces una tremenda bandeja llena de mariscos para Karen Ricardo, Aníbal. ¡Qué tentación! Y todo lo demás. Así que yo les felicito a ustedes que van a celebrar y viendo a resumen final. Y el tema de las iglesias con el narcotráfico indica que nadie está libre de pecado, definitivamente. Hay que orar a Dios, ¿verdad? Y estoy con Josefa para que el gobierno, el Estado ayude a las iglesias y no se vean tentadas, ¿verdad?, a caer en este terreno tan peligroso, ¿no?, y tan proceloso. Y Karen Ricardo, felicidades por su posición, de verdad que sí. Un abrazo, Sergia, un abrazo, Aníbal, y ahí está Rogelio Genao, que les espera en su restaurante. Buenas noches. Hasta luego, Félix. Señoras, señores, bienvenidos una